Muy buenos días, mi nombre es Andrés García Nito, soy licenciado en Ciencias Naturales con énfasis en Medio Ambiente. Estoy en este momento estudiando la maestría en Psicología Educativa del ciclo escolar de mayo a agosto del presente año. Escogí el tema de principios de la psicología. El tema es el lenguaje y sus respectivas características y algunos de sus trastornos. La materia es la de procesos cognitivos básicos y complejos. El lenguaje es un tema de la neuropsicología de los más antiguos y probablemente el estudiado con más intensidad. Una razón para este intenso interés es la importancia del lenguaje para los seres humanos, ya que es usado en su vida cotidiana. El lenguaje tiene la característica de tener un número ilimitado de elementos sonoros individuales llamados fonemas, los cuales son las más pequeñas unidades del sonido con el significado que le dan significado a una lengua. Este es infinitamente creativo. Los hablantes no solo repiten lo escuchado, en vez de ello inventan oraciones novedosas, muchas de las cuales son únicas e irrepetibles. Características del lenguaje. Hasta el momento no se ha demostrado de manera concluyente el uso de la sintaxis en los sistemas de comunicación de otros animales. La investigación de la relación entre el significado lingüístico y conocimiento del mundo se le conoce hoy como pragmática. Vamos a hablar un poco del desarrollo del lenguaje en los niños, la naturaleza en contraste con cultura. Existen teorías de adquisición del lenguaje exclusivamente naturalistas y otras empíricas. Estas podrían estar equivocadas. La realidad debe estar en una especie de balanza o en algún lugar entre ambas, ya que el lenguaje no es completamente innato ni es completamente aprendido. Ya que los niños aislados de la experiencia del lenguaje no lo aprenden. Esto se refleja en los casos de los niños salvajes que si están en cierto tiempo o prolongado tiempo en la selva. Cuando llegan a la civilización, los niños en el momento no van a tener un lenguaje lúcido o no van a pronunciar palabra alguna. Existen estudios que afirman que el lenguaje es una propiedad innata del cerebro humano. Al parecer los niños aprenden el lenguaje sin esfuerzo, es como si estuvieran programados para hacerlo. Otras posturas afirman que al nacer los infantes pueden discriminar entre todas las distinciones fonémicas en todas las lenguas. Por tanto, conforme con lo expuesto al lenguaje particular de su entorno, declina su capacidad para hacer distinciones no presentes en el lenguaje del ambiente. Existen algunos trastornos del lenguaje conocidos como afasia. ¿Qué es la afasia? La afasia es un trastorno a consecuencia de una lesión a las partes del cerebro responsables por el lenguaje y puede causar problemas con las siguientes destrezas: la expresión, la comprensión, la lectura e incluso hasta la escritura. Las lesiones al hemisferio izquierdo del cerebro causan afasias para la mayor parte de los derechos y alrededor de la mitad de los zurdos. Las personas que experimentan daños al hemisferio derecho del cerebro pueden tener otra dificultad además del habla y también del lenguaje. Existe la afasia de Broca. ¿En qué consiste esto? Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente. Este tipo de afasia también se conoce como afasia no fluida o afasia expresiva. Características de esta afasia sería mantenimiento de la comprensión auditiva y lectora,
tienen un déficit en la repetición de las palabras, también tienen problemas en recordar palabras como nombres, objetos, ciudades, y también tienen alteraciones motoras asociadas a la disartría, a la apraxia y a la hemisparesia. También encontramos la afasia de Wernicke, también conocida como afasia fluente, o afasia sensorial o receptiva, perdón. Es un trastorno del lenguaje consistente en la incapacidad para comprender y repetir el lenguaje hablado. Entonces, se le dificulta el lenguaje hablado producto de una lesión en el área del lóbulo temporal del cerebro, encargada de traducir la información sensorial auditiva en unidades de significado. También encontramos la afasia global. Es la forma más grave de la afasia, es la profunda, debido a que todos o gran parte de los diferentes aspectos del lenguaje se encuentran afectados y alterados por una lesión cerebral. Las personas que la padecen tienen severas dificultades tanto en la comprensión como la expresión oral y generalmente escrita. La afasia global es causada por lesiones en múltiples áreas del cerebro que procesan el lenguaje, incluidas el área de Wernicke y de Broca. Encontramos una afasia sensorial, motora y mixta. En contextos de afasia, el término transcortical hace referencia a la aparición de daños en varios lóbulos del cerebro que aíslan algunas vías y las estructuras nerviosas relacionadas con el lenguaje. La función de estas regiones queda preservada, lo cual explica las peculiaridades sintomáticas de esta afasia. Entonces vamos a empezar con la afasia sensorial. Se caracteriza por una comprensión deficitaria del lenguaje, tanto si se manifiesta en el habla como en la lectura, así como por el mantenimiento de la fluidez verbal. Este trastorno también se puede extender a la escritura. Tenemos la afasia motora, es conocida como afasia dinámica o síndrome de aislamiento anterior. Se produce como consecuencia de lesiones en las partes triangulares del giro inferior del lóbulo frontal del área de Brodmann 45 u otras partes del hemisferio dominantes para el lenguaje. Otro trastorno central del lenguaje es la sordera pura de palabras. ¿En qué consiste? Es la incapacidad de comprender el habla oída. Tenemos también la afasia táctil. Es una perturbación específica en la comprensión del lenguaje que es recibido por medio de entrada somatosensorial. Encontramos también la alexia. Es un deterioro específico en la capacidad de comprender el lenguaje a través de la visión, es decir, en una lectura. Generalmente va acompañada por la pérdida de destreza en la escritura o agrafía, aunque la persona puede hablar y entender la lengua hablada, por lo tanto es un defecto adquirido. Componentes principales de la función del lenguaje. Tenemos la comprensión auditiva de la palabra, agudeza auditiva temporal, análisis auditivo perceptual y procesamiento semántico. ¿Qué es la comprensión auditiva de las palabras? La evidencia obtenida de los pacientes con lesiones cerebrales sugiere que la comprensión de una palabra oída requiere al menos de 3 procesamientos. Agudeza auditiva temporal, que consiste en la detención de las características acústicas elementales del sonido y de las palabras. Tenemos también
el análisis auditivo perceptual. Se dice que es la percepción de los fonemas que componen la palabra. Y por último tenemos el procesamiento semántico, significado de las palabras. Componentes principales de la función del lenguaje, tenemos la recuperación de las palabras. Las dificultades en la recuperación de una palabra denominada afasia anómica o afasia amnésica puede ocurrir como un problema relativamente selectivo y está asociado con lesiones en un amplio rango de área en el hemisferio izquierdo. Comprensión y producción de oraciones. Para construir una oración con significado debe transformar su contenido semántico en una combinación de palabras específicas en un orden que conforme utilice las reglas gramaticales del lenguaje. Tenemos también el deterioro de la lectura adquiridos. Existen dos categorías de dislexia. Tenemos la categoría de dislexia de formación visual de las palabras y la dislexia centrales. La primera de las palabras ha sido conceptualizada como la perturbación del proceso inicial como unidad visual. La segunda, que sería la central, como la interferencia en las últimas etapas del proceso de la lectura. Deletreo. Existen dos tipos principales de trastornos de deletreo lingüístico o centrales. El deletreo por sonido, En el de sonido, el paciente deletrea de acuerdo con la correspondencia más común de la letra a fonema que existe en el lenguaje. Este deletreo basado en el vocabulario, los pacientes son capaces de deletrear palabras irregulares. De hecho, no es tan evidente en un paciente. Producción del habla. Para producir el habla se requieren al menos 3 procesos. El primero sería selección y ordenamiento de los fonemas específicos requeridos por una articulación particular. Y también una coordinación del tiempo y el posicionamiento de la musculatura del habla para producir los fonemas seleccionados. Y por último, una ejecución de los movimientos. En el área de la producción del habla se descubrió que los pacientes con afasia de Broca tienen dificultad en la tarea de denominación y a nivel de oración tienden a producir habla que es marcadamente carente de gramática, un deterioro conocido como agramatismo. Bueno, ha sido todo por hoy. Esa ha sido mi exposición para el día de hoy. Muchas gracias por su atención.